Señor, hoy te adoramos como el salmista dice en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Te adoramos, Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. El sol salió, su bondad es nueva, es hora de cantarle a Él. No sé qué pasará, si la tarde llegará, pero me encontrará cantando a Él. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Grandes amor y tu ira es lenta, tu nombre Dios yo proclamaré, de tus bondades seguiré cantando. 10,000 razones aún para adorar. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Se llegará el día en que mi fuerza se canse aquí y llegue a su fin. Aún cantará mi alma tus bondades. Por 10,000 años y una eternidad. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Bendice al Señor, alma mía, su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Cristo Santo, tu nombre es.
Señor, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso nos amparamos bajo la sombra de tus alas, porque en ti, Señor, está el manantial de la vida y en tu luz vemos la luz. Vamos a exaltar juntos a nuestro Señor. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Que es suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. 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 Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra. Y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el doctor Armando Alducin. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, los caminos de Dios, el llamado de Dios y más. 103 audioconferencias con el doctor Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos.
El doctor Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el doctor Armando Alducin. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, los caminos de Dios, el llamado de Dios y más. 103 audioconferencias con el doctor Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el doctor Armando Alducin. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, los caminos de Dios,
el llamado de Dios y más. 103 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. En pandemia, ¿verdad? A ver cómo lo hacemos para evacuar manteniendo lo que llaman la sana distancia. Y bueno, ojalá que no se active esa cosa. Y si no, el último en salir voy a ser yo. Imagínense, todos van a salir aquí corriendo como locos, bien asustados, ¿verdad? Entonces ya desde aquí mejor me meto abajo del púlpito y ya que pase lo que tenga que pasar. Algún día de algo tenemos que partir, mis hermanos. Desafortunadamente en los últimos meses ha habido muchos cercanos a nosotros que han partido, digo desafortunadamente desde un punto de vista humano, pero cuando recordamos que nosotros tenemos la vida eterna en Cristo Jesús y que esta vida es nada más, yo le digo, el primer renglón del primer capítulo del primer libro de toda una enciclopedia de vida que está por delante, dejamos de ver la muerte como una tragedia. De hecho, cuando alguien parte en Cristo no murió, apenas comenzó a vivir. Así que estemos en paz, ¿verdad? Digo, está bien que cada quien se cuide como crea conveniente, pero a fin de cuentas nuestra vida está en las manos del Señor y algún día de algo hemos de morir, y la tragedia no es la muerte, sino haber vivido sin Cristo. Así que aprendamos como Pablo, ¿verdad? Que creí en la vida eterna, decir el morir es ganancia, el vivir es Cristo y vivir para hacer su voluntad. Y el día que nos llama a su presencia, pues allá arriba nos veremos. Si antes viene por nosotros también, si viene por nosotros, ¿verdad? Y algunos de ustedes se quedan, ahí les encargamos la congre, que le echen ganas, que se arrepientan para que luego nos alcancen. Y bueno, si algunos han perdido a seres queridos, recordar, como lo he dicho en una serie que he estado compartiendo los domingos ahí en Metepec, que jamás dijimos adiós, solamente fue un hasta luego. Ellos están bien, están en la presencia de Dios y se adelantaron un viaje al que todos en Cristo algún día vamos. Y parte de eso vamos a ver en esta mañana. Me dio mucho gusto ahora que el pastor Josué me compartía que han estado viendo, independientemente de quién predique, una serie acerca del camino a la cruz, justamente para llevarnos a la Semana Santa, sabiendo que ese fin de semana no se celebra que nos vamos a la playa, sino que estamos recordando la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Compartiendo el primer servicio un tema apologético donde vimos, según la historia y fuentes extrabíblicas, algunas de las evidencias que confirman que Jesús no es una leyenda, sino un personaje histórico, y vimos algunas evidencias de su resurrección. Fue un tema bien interesante. Les recomendé una serie de 27 horas de enseñanzas que se llama Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, que ahí está en USB en la mesa de materiales. Y este mensaje ahora, más que apologético, es práctico. Y les pido ahí en su lugar que cierren sus ojos para poner este tiempo en manos de Dios. Y damos también la bienvenida, ya o todavía no, sí, a las redes sociales, ¿verdad? Bienvenidos los que los tentó Sabanás y no se levantaron, se quedaron tirados ahí en su cama, ¿verdad? Ya saben que aquí es su casa y en cuanto puedan, la Biblia dice que no dejen de congregarse. Pero qué bueno que están viendo la prédica y no Netflix. Bueno, no es que Netflix sea del diablo, pero no, aunque sea por este medio, pero sigan ustedes en contacto con la palabra, ¿verdad? Y en cuanto puedan salgan, porque no hay nada más absurdo que ver que un cristiano hace toda su vida y que te lo encuentres en el súper, pero le da miedo ir el domingo a la iglesia porque hay COVID. Entonces, el que se guardó lo respetamos, ¿no? Estemos o no de acuerdo, pero que alguien haga toda su vida menos venir el domingo a la iglesia, dices, qué bonito pretexto para dejar de congregarte, ¿verdad? Entonces, a ellos aquí los esperan cada semana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, pedimos que esta palabra bendiga nuestras vidas, que nos edifique, danos entendimiento y dirección. Quita todo estorbo del medio y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, la única influencia que recibamos, y que sea tu palabra sembrada en nuestra vida como la semilla sembrada en tierra fértil, que dé fruto.
que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional nos distraiga, y que esta palabra bendiga nuestras vidas. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si me pueden regalar un poquitito más de monitores, porque oigo como que me está hablando otro Jesse por allá, pero se siente medio raro. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17 en adelante. Todos sabemos lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos hemos leído la consecuencia de esto, pero a veces hay cosas que no nos quedan del todo claras. Entonces hoy quiero que veamos el resultado de la cruz o las bendiciones de la cruz, y veremos de forma práctica lo que eso significa para nosotros. Y estaremos hablando de muchas cosas que van implícitas en el plan de salvación y que son, como el título lo indica, el resultado de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya el tema de hoy no es apologético como el de la mañana, ya de forma más práctica estaremos viendo qué implicó eso para nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 17, en primer lugar dice que si por la transgresión de uno, hablando del pecado de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión o la desobediencia de uno vino la condenación al mundo, de la misma manera por la justicia de uno, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué recibimos de parte de Jesús? Digan conmigo, la justificación. ¿Y qué significa ser justificado? Que soy declarado justo delante de Dios. Como cuando tus hijos faltan a la escuela, bueno, antes de la pandemia, la maestra les pone un tache en la lista, y ese tache solamente puede ser quitado si presentan un justificante médico. Cuando tú presentas un justificante, la maestra no está todo el año echándoselo en cara a los hijos. Hey, acuérdate que tenías 3 faltas, pero te las quité. Porque el justificante es como si ellos realmente nunca hubieran faltado. Cuando la Biblia dice que hemos sido ahora justificados, quiere decir que somos declarados justos delante de Dios, no por nuestros méritos. Reprobamos todo el año y teníamos 1,000,000 de taches, pero la sangre de Cristo los vino a borrar y hace como si nosotros no hubiéramos faltado ese día a clases. Ahora, no estoy insinuando que este es un pretexto para pecar, porque esto ya no es gracia, esto ya es desgracia. Y no voy a meterme hoy mucho a fondo, pero es parte del pseudoevangelio que se predica hoy en día en muchas congregaciones pseudocristianas, ¿verdad? Como el Señor te ama, pues tú sigue pecando, y aleluya, 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 que cada quien agarre la suya, ¿verdad? Y vamos todos a hacer una bola de desastres, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No, cuando yo en verdad creo que Él murió por mí, yo no voy entonces a abusar de eso para seguir pecando, sino que en gratitud voy a caer rendido a sus pies, no buscando pecar, sino buscando la santidad, asombrado por tan grande amor, como la Biblia dice. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero bueno, eso es otro tema. Yo por ahí tengo una prédica que le titulé Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza, porque este es el tipo de Jesús que muchos han inventado, ¿no? Conforme a sus propios deseos, y empiezan a distorsionar la imagen de Dios y alterar la gloria de Dios. Pero no es el tema de hoy. Solamente quería aclarar que el hecho que seamos declarados justos significa que así es como Dios nos ve, pero seguimos en un proceso nosotros de santificación, en el cual no abuso de la justicia que ya tengo para seguir pecando, sino que agradecido por esa justicia busco cada día limpiar mi vida. ¿Sí me explico? De modo que hoy se predica una gran verdad, pero que queda a medias en la iglesia moderna, y que se representa en esta frase muy famosa que muchas iglesias tienen en carteles. Y no ataco esto, nosotros en Toluca tenemos un cartel así, pero es solamente la mitad del evangelio. Acércate así como estás, ven tal como eres. Es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque la santidad no puede ser un requisito para acercarme a Dios. Si yo puedo cambiar para acercarme a Dios, ¿para qué me acerco a Dios si antes de tenerlo cambié? Entonces yo siempre he dicho, y la Biblia lo confirma, la santidad no es un requisito, pero sí es la consecuencia de haberme acercado a Dios. De modo que es cierto, Jesús no vino a llamar a los santos, sino a los pecadores al arrepentimiento, porque Él mismo dijo, no son los sanos sino los enfermos los que necesitan médico. Pero hasta donde yo sé, uno va al médico para que lo sane, no para que lo deje igual. ¿O estoy equivocado? Entonces, una cosa es que yo me tengo que acercar así, otra cosa es que así me voy a quedar. Y este es el otro 50% que falta a veces en la iglesia. Sí vengo así como estoy, pero no para quedarme en esa condición, sino para ser transformado.
Entonces, un evangelio que te dice, ay, como Dios te ama, así quédate, es incompleto. Ven tal como estás y que nada te aparte, pero no porque vas a abusar de esa gracia, sino porque reconoces que sin Él no puedes cambiar. Entonces, Moisés no tuvo un rostro resplandeciente y se ganó el derecho de venir a la presencia de Dios. Fue a la presencia y su rostro resplandeció. Yo no puedo esperar y vivir lleno de legalismo. Hasta que cambie me acerco, porque nunca voy a cambiar y nunca me voy a acercar. Me acerco tal como soy, pero no para seguir igual, sino para ser transformado. Aquel que dice, ven y así quédate, no ha entendido nada, y lo que predica no es gracia, es desgracia. Entonces soy declarado justo, pero sigo en un proceso de transformación, no en mis fuerzas, sino en la presencia de Dios. Continúa y dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué fuimos constituidos? Pecadores. Hace poco alguien me decía, ay, mugre Adán, qué injusto Dios. Le digo, ¿y a poco tú nunca has pecado, brother? ¿No? O sea, supongo que Adán no existió. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? No hay justo ni aun. Mira, voltea a ver a la persona que te acompaña a los ojos. Volteen a su derecha, luego a su izquierda, véanse fijamente. ¿Sí o no? Aquí parece un querubín. Les tomo una foto y la puedo vender como santos ahí en la papelería, ¿verdad? Pero sí o no, así como se ve de mustio, tiene lo suyo. Y las que miraron al marido dicen, porque todos pecamos. Entonces, independientemente de lo que hizo Adán, tú y yo también hemos fallado. Pero la buena noticia es que gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por su obediencia, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque antes de la ley la gente no tenía una ley que le dijera que había pecado. Pecado es cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Cuando viene la ley les revela su pecado, cuán fuera estaban de su voluntad. Mas cuando el pecado abundó, me fascina esto, no dice abundó la gracia, sino sobreabundó la gracia, gracias a la cual ahora tenemos acceso a la presencia de Dios y tenemos el perdón de pecados. Y dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mediante la sangre de Cristo, número uno, mis hermanos, somos declarados justos, limpios del pecado y tenemos el regalo de la vida eterna. Déjame explicarte esto con una analogía que me gusta mucho y que recién utilicé en una serie que concluí el año pasado en Toluca. Hace algunos meses mi hermana, que algunos conocen, y mi sobrino fueron invitados por una prima que vive en Estados Unidos a Hawái. Y dijo, tú nada más ten tus papeles en orden, lánzate para acá y yo pago todo. Yo dentro de mí dije, ¿cómo no fui mejor primo? ¿Verdad? Eso me pasa por ser un primo tan desgraciado. Y el único requisito es que ella tenía que hacerse una prueba PCR de COVID, porque la pide el gobierno de Hawái, como actualmente la pide Estados Unidos. Y ellos estaban muy nerviosos, no por lo que dictara la prueba, sino porque podían llegar allá y que la prueba saliera positivo, porque la tenían que hacer en Estados Unidos y terminarse regresando para acá. Ahora, Hawái es hermoso, pero no se compara al reino de los cielos. Imagínate los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a hacer. Y así como algunos gobiernos no permiten la entrada a turistas que tienen una prueba positiva de COVID, nadie entra al reino de los cielos dando positivo a pecado, lo que llamé durante todo el año en esta serie SARS pecados, la verdadera pandemia de la humanidad, ¿verdad? Tenemos mucho cuidado del COVID y no hacemos nada con el virus del pecado, que es mucho más letal. La Biblia dice claramente que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Y muchos, aunque dicen, ay, es que Dios como es amor va a perdonar a todos, y es amor, pero también es un juez justo. Si un juez aquí en la tierra dijera, ay, mi hijo cometió muchos crímenes, pero cuánto lo amo, lo voy a perdonar, ¿qué dirían? Ay, qué juez tan amoroso. No, qué juez tan corrupto. Dios no puede corromperse a sí mismo, de modo que Él tendrá que juzgar al pecador que no está arrepentido. Nadie, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Por el pecado entró la muerte al mundo, y esto para todos los hombres. Pero esta es la buena noticia y lo que nos revela aquí el Espíritu Santo a través de Pablo en su carta a los Romanos, que si yo entregué mi vida a Jesucristo
y me arrepentí, puse mi confianza en Él como mi Señor y Salvador. Véanlo de esta forma, retomando la analogía. Cuando yo llegue al reino de los cielos y salga la gente de la aduana y la migración celestial, nos va a decir: mire, Señor, su prueba de pecado dice que usted dio positivo, pero puede pasar porque por la sangre de Cristo esa prueba ahora dice negativo. Toda nuestra vida, ¿cuántas veces fallamos a Dios? Pero tendremos la vida eterna porque Él cambió nuestro test. Y ahora la Biblia dice: la sangre de Cristo, 1 Juan 1:7, nos ha limpiado de todo pecado. Limpia es elimina, es del griego katsarizo, borra, purifica. No existe ante los ojos de Dios. Humanamente hablando, sigo luchando con Él, sigo lidiando con las consecuencias. Pero Dios no es como esa maestra que dice: hey, acuérdate que faltaste 3 veces, pero te borré la falta. No, Dios dice: eres justo porque no te veo a ti, veo a Cristo en tu vida. Porque Cristo nos declaró justos delante de Dios. Cristo quitó el pecado, Cristo quitó toda falta. Y por eso ahora la Biblia dice que nos podemos acercar ¿cómo? Confiadamente. No tienes que acercarte: ¿y qué tal que Dios esté enojado y me manda un rayo del cielo? ¿Y cuántos no crecimos con este terror a que Dios nos destruyera porque había fallado? Y decía: ya cuando cambie me acerco. Y no entendemos que yo no voy a poder cambiar, que necesito acercarme no para abusar de su gracia, sino porque solo en su presencia voy a poder ser transformado. Pero este es el peligro de mucha gente, que es como el enfermo que dice: qué pena ir con el médico, no le hice caso, no, mejor ya cuando sane voy. Es absurdo. Tú vas porque reconoces que estás mal. Y lo mismo es con Dios. ¿Qué hacemos gran parte de las ocasiones? Caigo y me aparto porque me da pena, cuando la Biblia dice: no, es cuando más que nunca te tendrías que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino porque allí voy a hallar el oportuno socorro que necesito para levantarme. Pero seguimos viendo como si Dios estuviera enojado con nosotros, cuando la Biblia dice: Cristo fue propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Es intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro. Cristo Jesús nos libró de la ira de Dios. Dios ya no está enojado contigo si estás en Cristo. Dios no te está golpeando a ver: hey, mira, vienes a la iglesia, pero acuérdate de todos los taches que borré. ¿Sí te acuerdas que algún día le fuiste al Cruz Azul? Dios ve la lista y dice: limpio, 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 limpio. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tus pecados, porque Él ya pagó el precio, porque Él ya murió en nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, Romanos 3, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la primer buena noticia. Y esto tendría que cambiar nuestra forma de vivir. Esto tendría que llevarnos a vivir con alegría, a vivir agradecidos. Y que si me muero de COVID o que me atropelle un autobús, lo que sea, ¿qué me importa cuando sé que viene a la vuelta de la esquina la vida eterna? Yo no entiendo a algunos cristianos que tienen tanto terror a la muerte. Digo, está bien que queramos vivir, como Pablo dijo, para Cristo, pero si creo que tengo la vida eterna a la vuelta de la esquina, ¿cuál es mi preocupación? Es como que dijeran: Señor, mala noticia, le cancelamos su viaje a Acapulco. Qué coraje, pero se lo vamos a recompensar con 6 meses pagados en Europa. ¿Dónde firmo? Y sonríes. Pero no hay vuelos para todos juntos, tienen que ir tomarlo por turnos, y durante 3 semanas se van a separar, pero volverán a estar juntos. Tú dirías: igual, ¿dónde firmo? Y le voy a extrañar estas 3 semanas, pero me gozo porque 1, sé que está bien, 2, sé que le voy a volver a ver. De modo que cuando escucho a alguien que empieza: ¿por qué te lo llevaste? Y se enojan con Dios y se pelean con Dios, dices: y no han creído a dónde van. Nos canceló el viaje a Acapulco, pero no nos esperan 6 meses en Europa, sino la eternidad en el reino de los cielos, la eternidad en la presencia de Dios. Mala noticia: pocos afortunados consiguen un vuelo para todos juntos. Buena noticia: le vas a extrañar y te va a doler, pero 1, está bien, está mejor que tú. 2, tarde o temprano nos volveremos a ver. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, regresando a la analogía, mi hermana literal nos mandó un video con mi sobrino brincando, llorando de la emoción cuando su prueba decía negativo, porque tenían mucho miedo de ser positivos asintomáticos. Y cuando ven esto, les da mucha emoción porque significaban 2 semanas todas pagadas en Hawái. Ahora, a lo mejor tú y yo nunca en la vida vayamos a Hawái,
Pero tenemos que caminar por la vida felices y brincar de alegría como ellos y disfrutar de la vida. Porque tenemos una prueba que dice limpio por la sangre de Cristo para entrar no a Hawái, sino a la presencia de Dios, no 2 semanas, sino por los siglos de los siglos de los siglos. Y eso nada ni nadie te lo puede arrebatar. Dice Romanos más adelante en el capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y dice el versículo 16, dice: y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos. ¿Qué somos? Hijos, y hijos herederos y coherederos con Cristo. Y dice el 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, que el COVID, que la crisis, que la suegra o cualquier cosa que espantosa que te atormenta, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y después más adelante en el versículo 33 él dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. De modo que su conclusión es: ¿y quién me puede separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Le añado: o el COVID. Como está escrito, versículo 36: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, si en cualquier momento por cualquier cosa podemos morir. Por eso yo insistí toda la pandemia, y mucha gente lo tomó a mal. Hay que ser prudentes, pero cuando la prudencia implica dejar de vivir con propósito, ya no es prudencia, es miedo. Porque no fuimos llamados a sobrevivir, fuimos llamados a vivir con un propósito. Cuando Elías va y se encierra en una cueva, Dios no le dijo: felicidades, qué prudente. Le dijo: ¿qué haces aquí? Sal. Cuando la iglesia primitiva se esconde, le dice: vayan, tienen el Espíritu Santo. Entonces, si yo creo que puedo estar 3 años encerrado y así cumplir con el propósito de Dios, gloria a Dios, muchos no lo podemos hacer. De modo que ni modo, es real y es lamentable, sí, pero fuimos llamados a vivir con causa, y constantemente nuestra vida estará en peligro. Pero dice Pablo en el 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque nada nos va a tocar, no, sino porque tenemos la vida eterna. De modo que concluye: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Si te das cuenta, él dice: nada en el tiempo, espacio y materia, resume, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la mejor noticia que pudimos haber recibido: saber que estamos seguros en las manos de Dios, y que no tenemos la certeza que no nos va a dar COVID, y que no tenemos la certeza de que Él va a decir que sí a todas nuestras peticiones, pero tenemos la certeza que por la sangre de Cristo somos justos y tenemos la vida eterna. De aquí es entonces, no solamente el Señor nos perdona y nos da la vida eterna, sino que dice antes en el versículo 1 de Romanos 8 que no hay, ahora regresando y hablando en tiempo presente, porque algunos dicen: sí creo la vida eterna, pero viven una vida llena de condenación a tiempo presente. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo segundo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es que nos libra de absolutamente toda condenación. Hay cristianos que durante años dicen que creen que Dios les ha perdonado, pero que ellos no se han perdonado a sí mismos. Y se les ha olvidado que Jesús le dijo a la mujer pecadora: ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno, vete. Y claro que añadió: no peques más. No puedes seguir cargando con un costal de culpas toda tu vida. Hay gente que así está, como la esposa de Lot, que Dios le dijo: no mires atrás. ¿Y qué es lo primero que hizo? Yo no sé si vi un letrero que decía: solo hay 70% de descuento, un póster de William Levy o qué habrá visto, pero volteó. Y así hay gente, se convierte en estatua de sal, lo cual representa que nos paralizamos. Toda la vida lo que me hicieron, lo que hice, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera invertido, si no hubiera invertido, si me hubiera casado, si no me hubiera casado, qué ganas volteando atrás. Te equivocaste, sí, pero ¿quién no lo ha hecho? Todos lo hemos hecho. Y no es justificarlo, es entender y asumir que no puedo regresar el tiempo. Y tengo 2 opciones: me lamento toda la vida por mis errores o aprendo de ellos y permito que lo malo traiga algo bueno. Pablo, por ejemplo, mató cristianos,
persiguió a la iglesia. Sin embargo, cayó tan quebrantado que él entendió lo que la Biblia dice: el que más se le perdona, más ama. Y todo eso lo encaminó a servir a Dios con más pasión, con más ímpetu. Entonces yo por eso siempre he dicho, con Dios no hay fracaso, solamente hay lecciones. Lecciones que nos sirven para mejorar en el futuro. Algún día me cuestioné seriamente si pudiera regresar el tiempo y cambiar algunas cosas de mi vida, salvo detalles pequeños, pero de aquello importante cambiaría algo. Y empecé a tomar nota de una serie de cosas. Y luego cuando la vi dije, no, pensándolo bien, no cambiaría nada, porque muchas de estas cosas ayudaron para bien. Aún de mis errores aprendí. Y tengo dos opciones: vivir lamentándome de lo que hice mal, o aprender de eso y llevármelo como lección. ¿Cuántos de ustedes no vinieron a Cristo por una serie de errores? Hasta que no fallaron en algo, no reconocieron su necesidad de un Salvador. El ser humano, el problema es que se siente tan bueno que piensa que no necesita de Dios. Hasta que se da cuenta de su condición, dice: Dios, ¿cuánto te necesito? Entonces tengo dos opciones: decir, no, mira cuánto he fallado, todo lo que he hecho, y apartarme de Dios, o decir, no, ve todo lo que he hecho, cuánto necesito de Dios. Cuando yo veo cómo es nuestra carne, entiendo esto. Tengo la opción de decir, uy, no, que una vida carnal me alejo de Dios. Pero creo que lo correcto es decir, Señor, mi carne es tan terrible que no me puedo alejar de ti. Me hace ver cuánto te necesito y nos acerca más al Señor. Entonces sí hay áreas en tu vida que pueden cambiar y que tienen que cambiar y que Dios va a cambiar. No estoy diciendo que no, pero entiende que eso no va a ocurrir si te sigues lamentando por las cosas del pasado, sino hasta que creas que no hay condenación, que eres nueva criatura en Cristo y que solamente acercándote a Él podrá transformar tu vida. Y que nada de lo que hayas hecho, nada de lo que te hayan hecho es más grande que el poder de Dios para hacer todas las cosas nuevas. Un día un hermano en la Congre del Norte se acercó conmigo acabando el servicio y me dijo, pastor, es que usted no sabe quién soy yo. Le dije, ¿quién es usted? No, es que yo he hecho muchas cosas malas. Si le contara se espantaría, ni me saludaría. Le dije, ¿por qué? Y me dijo textualmente, es que yo soy el diablo. Y le dije, mucho gusto, hermano Lucifer. Me dice, no, de veras, yo soy el diablo. No, usted no sabe todo lo que yo hice, déjeme le cuento. Le dije, no me tiene que contar, porque me basta con saber una cosa: nada de lo que usted haya hecho es más grande que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y le dije, la sangre de Cristo lo puede limpiar todavía de todo pecado. Muchas gracias. Es la hora de patrocinar Members Mark, el agua que toman los pastores. Antes era Bonafont, pero ahora por el COVID no hay presupuesto. Estamos en crisis, así que y lo mismo te digo a ti esta tarde. Es que yo aborté, es que yo maté, es que yo hice esto. No estuvo bien. Y no te estoy diciendo, ay, sí, qué bueno, pero ya no puedes regresar el tiempo y cambiar las cosas que hiciste. Y a lo mejor no sé quién eres y qué hiciste, pero sí sé quién es Dios y lo que Cristo hizo. Y sé que a un Saulo que mataba a cristianos lo convierte en un Pablo que predica la palabra. Que a una Rahab, que era una ramera, o sea, vendía ramas en las calles, para que te des una idea, la usa para salvar a su pueblo. Y es tan grande su ejemplo que acaba en Hebreos 11, en la galería de los héroes de la fe, junto a hombres del calibre de Abraham. Dices, Rahab, ahí está. Sí. Y cuando yo veo que un asesino lo convierte en apóstol y una ramera en un ejemplo de los héroes de la fe, digo, ¿qué no puede hacer contigo y conmigo? Dios también puede transformar tu vida si tan solo sueltas este costal de culpas y aceptas el perdón que Él te da mediante la cruz del Calvario. Tienes que entender que Satanás, que es el acusador de los hermanos, va a tratar de utilizar tu historial para apartarte de Dios. Y tu historial no debe ser algo que te aparte de Dios, sino algo que te acerque a Dios y que te lleve a darle gloria a Dios. Apenas un hermano me decía, es que me están invitando a compartir parte de mi vida, pero me da pena contar todo lo que yo llegué a hacer. Y le dije, bueno, lo puedes ver de dos formas. Lo puedes ver así, o lo puedes ver como una forma de enseñar a la gente cuán grande es el poder de Dios para transformar una vida. Y es lo que Pablo dice, yo fui el primero de los pecadores, pero esto es para que el poder de Dios mostrara su clemencia en mí y se manifestara a través de mí. Entonces, no veas todo aquello que está mal como un pretexto para apartarte de Dios. Y deja de vivir con todo ese costal de culpa y vergüenza, y velo más bien como una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida y para que la gente vea el poder de Dios, para que seamos como Pablo, como Rahab, ejemplos vivientes de lo que el poder de la cruz puede hacer
en la vida de una persona que lo acepta. Di conmigo ahí en tu casa: soy hijo de un Dios que convierte rameras en ejemplos, asesinos en apóstoles, estériles en madres, huérfanas en reinas, esclavos en gobernantes. ¿Estás pensando lo que estás diciendo? Lo dices como merolico nada más, como si fuera un rosario. No manchéis. Esto hizo Dios. Pero es que a veces hago una pausa, leemos lo que Dios hizo como si fuera historia de primaria, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él no hace acepción de personas. Entonces decimos: ay, sí, mira lo que Dios hizo con ellos, pero no creo que lo pueda hacer ¿no crees que lo pueda hacer contigo? No, sí lo creo, pastor. No, no es cierto. Desde el momento que, por ejemplo, te invitan: oye, ¿compartes algo? ¿Oras? No, me da pena, voy a tartamudear, ¿qué voy a decir? ¿No crees que Él utilizó a Pedro, que era sin letras y del vulgo, y que también lo pueda hacer contigo? Entonces todo esto te lo digo para que recuerdes quién es, a quién servimos y lo que puede hacer en nosotros. Ahora sí, continúa conmigo: perseguidos en conquistadores, cobardes en valientes. Así que mi pasado nunca más, dilo con convicción, nunca más va a estorbar mi futuro, ni el plan de Dios. Amén. La sangre de Cristo, mi hermano, es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Una vida rendida en su presencia y su poder transformador. No solamente nos declaró justos, no solamente tendremos la vida eterna y caminamos libres de condenación, sino que además nos hizo libres. Romanos capítulo 3, versículo 23 es de los versículos más famosos y la gente repite como merolico y a veces no saben ni lo que significa. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos, no algunos, todos. Siendo justificados. ¿Y cómo ocurrió esto? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significaba pagar el precio de un esclavo para liberarlo. Cuando alguien llegaba, pagaba por un esclavo y le entregaba su carta, se decía que lo había redimido. Entonces fuimos declarados justos, pero esto ocurrió, dice la Biblia, mediante la redención. ¿Cuál redención? Bueno, es que éramos esclavos del reino de las tinieblas, éramos esclavos del pecado, y por el pecado, como ya lo vimos, reinó la muerte. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en Colosenses 2, del 8 al 15? Que Jesús anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que la clavó en la cruz del Calvario. Una lista que decía todo lo que tú y yo éramos, la anuló. ¿La qué? La anuló. Y dice que triunfó públicamente sobre principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Y un capítulo antes dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas. Allí pertenecíamos, ahí nos habíamos vendido por el pecado, y nos llevó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ahora por su sangre el perdón de pecados. Entonces no es nada más que Dios dice: mira, te voy a dar la vida eterna, eres libre de condenación, pero ahí te las ves con el diablo, y eso te pasa por pecador. Chusma, chusma. Te doy la vida eterna, te libro de condenación, y mientras vivas caminarás con autoridad, porque no le perteneces al maligno. Ahora eres mío, yo pagué el precio. Dijo Jesús a los discípulos: les doy autoridad, Lucas 19, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Y la iglesia primitiva lo creyó, y por eso caminaban con esta seguridad y con esta confianza. No andaban como llegan muchos hermanos: pastor, ore por mí. ¿Por qué? Es que ¿el diablo qué? Me asusta. Yo de entrada no creo que sea el diablo, porque no es omnipresente, y sinceramente creo que hay gente más importante que usted y que yo. Pero a ver, cuénteme, ¿qué le hacen los chalanes del diablo? No, en mi casa pasan sombras, se oyen voces, se mueven las cosas, se prende la tele y me hace bu. Ahí andan así timoratos, les da miedo orar por el diablo, pone alabanzas por todo el diablo. Y ves a este hombre, Pablo, que dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué escribió que los que aman a Dios todo les ayuda para bien? Porque Él fue imparable. Fíjate, lo meten a la cárcel, Hechos 16, se pone a alabar a Dios, Dios manda un terremoto, lo libra de la cárcel y se convierten los prisioneros y el jefe de los carceleros y la familia del carcelero. El diablo ha de haber dicho: ¿para qué mandé a Pablo a la cárcel? Su barco naufraga. Antes de naufragar, Dios le dice: te he concedido a todos los que navegan contigo, dueño de la nave, capitán de los esclavos y tripulación, todos para Cristo. Llega a una isla
manifiesta el poder de Dios, predica la palabra, se convierten en la isla. El diablo haber dicho: ¿para qué hice que naufragara la nave? Pablo no andaba: ay, el diablo me naufragó, mandó un huracán, me mandó a la cárcel. En otra ocasión naufraga su barco, le manda un tiburón, le predica al tiburón, se convierte el tiburón. De ahí viene el pescadito que ponemos en el coche en la parte de atrás, por si no lo sabías. No había forma de parar a este hombre. Él había, según Romanos 1, querido ir a Roma varias veces a predicar la palabra y nunca pudo. ¿Sabes cuándo termina yendo? En una ocasión que, predicando la palabra en Jerusalén, tiene un conflicto en una sinagoga con la autoridad local, lo querían matar, interviene el tribuno, que es la autoridad local. En este proceso le predicó a los religiosos judíos, a la gente, al tribuno. Le predicó a los gobernadores Porcio Festo, a Félix, a los reyes Priscila y Agripa, que era un rey que estornudaba mucho, le decían el rey Achú, de ahí viene el nombre, si no lo sabías también. Termina predicándole al mismísimo César, porque Dios le dijo: me es necesario que comparezcas delante del César. Y la Biblia cuenta que hay gente de la casa de César a la que le llegó la palabra. Termina apelando a ir con César en su juicio y lo envía a Roma en esta nave con gastos pagados, junto con Lucas y creo que Aristarco, un brother que tenía un nombre medio gacho pero era de buen corazón. Y llega a una casa alquilada donde recibía personas. Entonces termina yendo a Roma con los gastos todos pagados por el Imperio Romano, predicando la palabra. Y a lo mejor muchos dirían: esa es una tragedia, terminar así esclavizado. Pero cuando entiendes que su vida era predicar la palabra y que él quería ir a Roma y que no había podido lograrlo y que lo logró gracias a la persecución, Pablo dijo: gloria a Dios. Y el diablo dijo: ¿para qué hice que lo quisieran matar? Entonces Pablo nunca anduvo: ay, el diablo. Más bien yo imagino que el diablo andaba por la vida: ay, el Pablo. Y no es el Pablo, mi hermano, es el Dios del Pablo, que es el mismo que servimos tú y yo. El que respaldó a Pablo es el mismo que está con nosotros. Tú tienes autoridad sobre el reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué andamos por la vida? Ay, el diablo, cuando Jesús te dio potestad, te dio autoridad. El enemigo no puede tocarte si Dios no le autoriza, y si le autoriza es porque va a obrar a través de eso un plan a favor de su propósito. Pidió permiso para tocar a Job y Dios obró a través de eso. Entonces deja de andar por la vida, la aflicción, la persecución y el enemigo, porque esto habla de un Dios que no es omnipresente, que no es omnisciente, que no es omnipotente. Porque yo me imagino a Dios allá arriba: Señor, llegan los ángeles, ya te enteraste de tu hijo, lo corrieron del trabajo injustamente por culpa del diablo. ¿Qué? Sí, Señor, y además lo dejó la esposa. ¿Cómo puede ser? Y está enfermo de COVID. Y Dios mío, no, yo soy Dios, no puedo decir Dios mío. A ver, comencemos por la chamba. No hay palancas ahí en la tierra para conectarlo. No, Señor, en el nuevo gobierno no conocemos a nadie, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya ni modo que lo atropelle un camión y que se venga para acá. Cuando leo la Biblia no veo un Dios afligido, preocupado, estresado, pensando qué hacer, sino un Dios reinando con sabiduría, obrando su buena, agradable y perfecta voluntad a favor de su propósito y de los que le aman. Ese es el Dios que servimos. El diablo no tiene que ser nuestra preocupación, Dios tiene que ser nuestra ocupación. Nos ha declarado justos y a tiempo futuro tendremos la vida eterna. Bueno, ya la tenemos, pero lo experimentaremos. Caminamos libres de condenación y con autoridad, sin ser esclavos ya. Y lo mejor de todo esto, Romanos capítulo 5, y quiero concluir aquí, en esta que es otra de las verdades del plan de salvación, de todo lo que implica este paquete, cortesía de la casa, que no fue gratis, que le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre. Romanos 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios, ¿qué fuimos? Por la muerte de su Hijo. ¿Por qué fuimos reconciliados? Por la muerte de Jesús. No por tu cara de Winnie Pooh. Porque hay gente que se olvida de dónde Dios la sacó y se vuelven cristianos legalistas, religiosotes.
Él no puede entrar a la iglesia, aleluya, porque mira cómo está y dónde estabas tú. Y no me junto con él porque es pecador. Y si alguien hubiera pensado igual cuando tú estabas en su condición, ¿dónde estarías tú? Entonces una cosa es, me voy a revolcar en su pecado. Pero Pablo dice, ¿cómo van a invocar a quien no han recibido? Todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Por qué es tan cómodo sentarse a la mesa del rey? Que se nos olvida que algún día todos fuimos mendigos y mendigos también. Y Cristo murió no cuando éramos una blanca palomita, sino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no nos ha llamado a venir y sentarnos el domingo y decir amén, aleluya, gloria a Dios, sino a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, de este mundo tan perdido que tanto nos necesita. Cuando éramos enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados por la muerte de su hijo, que es en lo que estaba, no por mis buenas obras. Yo no entiendo qué pasa con los cristianos que se vuelven judaizantes y que andan, ahora tienes que guardar la ley, y que se ponen su kipá y traen sus caireles. Además que neta, como dicen los jóvenes, se ven tan ridículos. Ya se ponen nombres hebreos. Y como dice por ahí un dicho, no puede negar la cruz de su parroquia, ¿verdad? Llevan el nopal en el corazón bien anclado y ya se creen de ascendencia judía. Ya soy ahora el Moshe no sé qué. Está bien. ¿En qué momento se envanecieron y pensaron que eran sus obras y no la obra de Cristo Jesús? ¿En qué momento olvidamos que Él es quien hizo la obra? Cuando le empezamos a reclamar, porque a mí, si mira, yo todo lo que he hecho, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada. Dice la Biblia, siervos inútiles, que hicimos lo que teníamos que hacer. Pero se nos olvida que es por Cristo y nos creemos con el derecho de exigirle a Dios, de enojarnos si no nos dio lo que queríamos. Tenemos el cinismo de orar por enfermos y decirle, y no recibiremos un no por respuesta. Y en vez de que la gente se pare y se dé la vuelta y se vaya, aplauden tonterías como estas. Porque nos creemos nosotros merecedores de algo, cuando lo único que merecíamos era la muerte. Y fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. O sea, qué hermoso que no solo Dios pudo haber dicho, mira, te libré de la condenación eterna, ya con eso date por bien servido. Pero además nos añadió el regalo de la vida eterna. Pero además nos añadió su bendición en la tierra. Y además de todo eso dijo, libre de la condenación eterna, tienes vida eterna, mi bendición y mi amistad y mi paternidad. No nos dijo, vas a seguir viviendo nada más como un lejano esclavo desconocido, sino que nos hizo sus hijos y nos dio el ministerio de la reconciliación, que significa que no solo somos libres de la ira, no solo somos justos, no solo fuimos rescatados del pecado, no solo nos libró de culpa, sino que nos dio la reconciliación, nos volvió a unir a Él, restauró la comunión que se perdió en el huerto del Edén. Lo primero que sucede cuando Cristo Jesús muere es que el velo que impedía la entrada al lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Y es Dios diciéndonos a gritos, bienvenidos otra vez a mi presencia. Es Dios como el padre con el hijo pródigo, esperando y diciendo, qué bueno que volviste a casa. Restauró esa comunión. Y a veces creemos todo lo que ya vimos, pero no entendemos la reconciliación. Y hay gente que vive una justificación sin reconciliación. ¿Cómo es esto? Lo explico. Una pareja se pelea y suceden muchos que se vuelven a hablar, siguen teniendo comunión, pero nunca hubo reconciliación. Y son dos completos extraños viviendo juntos, compartiendo simplemente cuestiones del día a día. ¿Me explico? Pero no hay entre ellos intimidad. Hay relación, pero no hay reconciliación. Y hay gente en la iglesia que tiene una relación, pero no reconciliación. Sigue viendo a Dios de lejos, a través de otros,
Me han dicho: pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? Digo, más cerca porque mido 1,88 y a lo mejor estoy 13 centímetros más cerca que tú. Pero tú también fuiste reconciliado como yo. Él también te está esperando a ti. No es solamente una relación, sino que tiene que haber una reconciliación. Es acercarte y decirle: gracias, papito. Dios, aquí estoy. Es tener esa confianza, es volverte a Él. No verle como ese Dios lejano, ahí que está hasta arriba en el cielo con su bastón viéndote de lejos, sino aquel Dios a cuyo trono tú tienes acceso por la obra de Jesús, con el cual ya fuiste reconciliado. Si tú entregaste tu vida a Cristo, Él ya no está enojado contigo. No tienes que acercarte así, con miedo, sino dice la Biblia, confiadamente. Mi hija no toca la puerta de la casa y dice: papá, ¿puedo comer? ¿Sí me puedo sentar a la mesa? ¿Sí te puedo abrazar o no soy digna? Porque ella sabe que es mi hija. Puede entrar, sentarse, abrazarme. Cuando Cristo Jesús murió y fuimos adoptados como hijos de Dios, podemos llegar a su presencia, sentarnos en sus piernas, abrazarle, platicarle, escucharle, desahogarnos confiadamente, porque hemos sido reconciliados. Deja de tener esta relación lejana con Dios, y que lo mejor que tú te lleves de la crucifixión es saber que la comunión que se perdió en el huerto del Edén ha sido completamente restaurada, porque no hay pecado que le estorbe. Dios te está esperando de vuelta a casa. Él no está enojado contigo. Él te dice: siéntate a la mesa. Eres mi hijo, yo soy tu padre. Estoy equivocado, ¿no? Pablo dice: clamamos Abba, Padre. ¿Sabes qué significa Abba? Termino con esto. Abba significa papito. Papito. Ahí en tu lugar dile con ojos cerrados: papito. A lo mejor te crees muy rudo, con todo y tu voz ronca, dile: papito. Pero dile: ya no quiero estar lejos de ti. Hoy quiebra tu corazón y dile: Dios, te necesito. Algunos por la cuarentena se enfriaron, se alejaron. Dile: Dios, gracias, porque por ti puedo entrar. Y no vengo a abusar de tu gracia, sino a reconocer cuánto la necesito para ser transformado. No vengo a justificar mi pecado, sino a pedirte que me ayudes a cambiar. No vengo a abusar de la libertad, sino a agradecerla y pedirte que me enseñes a mantenerme en ella. Si nunca le has entregado tu vida, dile: Dios, perdóname por mis pecados, me arrepiento. Quiero que también me limpies y vengas a reinar en mi vida. Que seas sí mi Señor, sí mi Salvador, pero también mi Padre, mi Dios y mi amigo. Quiero ser reconciliado contigo y no solo creer que soy justo. Hay gente que recibió esta justicia pero nunca vivió la reconciliación, nunca tuvo una relación íntima con Dios. Dile: yo también quiero tenerla, quiero conocerte, quiero pasar tiempo en tu presencia, quiero abrazarte, quiero escucharte, quiero desahogarme contigo. Dile: Dios, reconozco que te necesito y te pido tu ayuda para cambiar y hacer tu voluntad. Yo creo que he recibido tu justicia, que soy libre de condenación. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: toda vergüenza, toda carga, toda culpa, aquí está. Hoy me despojo de ella y no le voy a dar chance a Satanás ni a nadie más que un solo segundo me vuelva a recordar mi pasado, porque yo solamente recuerdo lo que Cristo hizo y eso es más que suficiente. Dile: Dios, gracias porque me liberaste de toda esclavitud y el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida si yo permanezco en ti. Y dile: Dios, gracias porque me has dado también la reconciliación. No la quiero botar, la quiero disfrutar. Así que hoy vuelvo a ti, papito, Abba, Padre. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por el regalo de vida eterna. Gracias porque aquellos que ya partieron en ti están bien, están más vivos y más sanos que nosotros, y algún día para allá iremos. Gracias, Señor, porque no hay nada que temer, puesto que esta vida apenas es el primer renglón del primer capítulo
del primer tomo de toda una enciclopedia que no tendrá fin, porque nos espera la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien oramos y te pedimos todo esto. Amén y amén. Vivamos creyendo estas verdades, mis hermanos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.